de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna cuestión? No. No, genial. No he corregido todavía los circuitos, pero bueno, tengo que corregirlos esta semana, va a ser complicado, pero sí de cara al fin de semana sí me gustaría ya corregirlos, ¿vale? Entonces, pues bueno, os animo a que los vayáis haciendo. Los test se autocorrigen, eso está claro, ¿vale? Pero los otros no, los otros les tengo que echar un vistazo, aunque vosotros mismos, yo os aconsejo que en esto pues seáis un poco autónomos en el sentido de que vosotros mismos al simular con Fluidisim ya veis si realmente hace lo que, fíjate, más que lo que se pedía, que al final lo lógico es que haga lo que se pide, sí que lo que vosotros habéis entendido que debe hacer. ¿Me explico? O sea, yo puedo en un ejercicio tener un enunciado un poquito ambiguo, de decir, oye, pero queremos que suba cuando el niño se sienta, cuando el niño no se sienta, cuando se sientan los dos. Fíjate que lo importante es que tengáis vosotros el control de decir, mira, yo he entendido que tiene que hacer esto y diseño un circuito que haga esto que quiero hacer. ¿Me explico? Bien, luego ya podríamos discutir si el enunciado está claro o no, pues uno aclara, oye, pero ¿quieres que suba así o...? Bueno, no me enrollo. Hoy empezamos un bloque nuevo. De hecho, según el calendario, hoy es día 24, ¿vale? Y hoy empezamos la quincena, bueno, segunda sesión de la quincena 11, pero empezamos con la electroneumática. Hasta ahora hemos hablado de neumática, neumática y más neumática. Válvula de distribución principal, activada, ¿vale? O controlada, pues neumáticamente por los dos lados. Pulsador, ¿vale? Retorno por muelle, activada por pulsador, ¿vale? Pero hablamos de válvulas neumáticas, sin lo que sería toda la parte eléctrica. Sin embargo, hoy empezamos lo que es la quincena 11, que si no está mal hecho la he abierto hace un momentito, donde lo que tenemos son componentes electroneumáticos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con la neumática? Pues la neumática está muy bien, pero cuando el mando es neumático tenemos algunos problemillas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el pulsador está muy lejos de la electroválvula? ¿Vale? Porque no voy a poner el pulsador al lado de la prensa, pues, chico, lo pongo a una cierta distancia, ¿no? Entonces, pues cuando está lejos, el aire es algo a lo que, bueno, le cuesta viajar, ¿no? Le cuesta viajar, es perezoso. Es perezoso y por los tubos, pues se propaga así, pero se propaga un poco, como digo yo, va un poco como de excursión. Oye, no, que te muevas, que te muevas. No, pero espérate que me voy a enredar por aquí, me voy a escapar por allí, voy a hinchar un poco el tubo porque como hay presión y el tubo está caliente, pues hincha un poquito como un globo. No, que tires hacia allí para que la orden llegue rápido. Entonces, la neumática tiene un problema y es que existe, por ejemplo, pues un cierto retraso entre el momento en que yo pulso el botón, ¿vale? Y el momento en el cual la presión llega hasta la válvula de distribución principal y la hace pivotar. ¿Vale? Hay otro problema también y es que, pues bueno, decíamos que la neumática es imprecisa y aquí eso es cierto, ocurre, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros que queremos controlar una válvula que está a 100 metros? Bueno, puede parecer extraño, pero no es tan extraño. Yo desde un sistema central, desde un PLC o desde un PLC que estudiasteis en cursos anteriores, si alguien hizo, por ejemplo, electromecánica, ¿de acuerdo? Yo puedo querer controlar una electroválvula y ya no está a 1 metro ni a 2 metros, está a distancia, ¿de acuerdo? Y entonces ahí el aire es poco, porque no podemos llevar un mazo de tubos de aire por ahí. Entonces ahí es donde surge la electroneumática. ¿La electroneumática qué hace? Pues sustituye todo. Voy a decir todo, aunque bueno, a veces hay excepciones, pero sustituye el mando neumático por un mando eléctrico. ¿Vale? Y sin más, bueno, vosotros interrumpirme si hay alguna pregunta, pero vamos, sin más retraso, yo voy a empezar, pues igual que hicimos, vamos a ver unos cuantos componentes. Yo ya me he abierto aquí Fluidisim, yo me abro aquí la hojita que tenemos en la plataforma de simbología y vamos a ver algunos elementos, ¿vale? Esta hoja es importante, la simbología electroneumática. Muchas cosas las habéis visto ya en electricidad, ¿de acuerdo? Habéis visto pues el pulsador, ¿verdad? Habéis visto que cuando es normalmente abierto se numera 3-4, 13-14, 23-24, en definitiva 3-4, que cuando es normalmente cerrado es 1-2, porque aquí lo que estamos trabajando es con electricidad. Y vamos a ver si antes teníamos una... ¿Hay alguna pregunta? Interrumpidme, por favor, que yo me lanzo y... Pero voy a hacer un ejemplo de un circuito neumático. Bueno, electroneumático. Como siempre, es neumático, ¿eh? Tiene neumática. ¿Vale? Lo cual quiere decir que toda la fuerza, el circuito de fuerza va a ser neumático. Es aire el que va a mover el cilindro. El que va a mover el cilindro es
neumático. Por lo tanto, yo me voy a poner un cilindro, por ejemplo, de doble efecto. Pongo un cilindro de doble efecto, quito la amortiguación y la detección, que ahora es en electroneumática donde veremos efectivamente para qué sirve la amortiguación y para qué sirve la detección. Eso lo utilizamos. Le voy a poner el final de carrera. Genial. Hasta aquí nos estamos moviendo exactamente igual que nos movíamos con la neumática. A1, 100 y 100. Ya tengo mi cilindro con incluso final de carrera. Meto la válvula de distribución principal. También. Cilindro de doble efecto. Esto ya lo veíamos la semana pasada. Atención. O una válvula 4.2 o una válvula 5.2. Yo voy a poner una 5.2. ¿Por qué? Pues no lo sé por qué siempre ponemos la 5.2. ¿De acuerdo? No voy a poner reguladores de caudal porque por simplicidad del dibujo. Pongo los escapes. Esto es algo que ya debemos hacer de una forma cotidiana. Y tenemos aquí, lo voy a remar más hacia aquí. Tenemos una válvula, este sistema lo tenemos. Espera, a ver, no quiero ver la numeración, esto. Así simplificamos un poquito. Aquí tenemos nuestro sistema neumático, circuito de fuerza, pero no tenemos mando. Yo lo puedo, con el programa me permite moverlo, pero en realidad nos falta el mando. ¿Vale? El mando, que nosotros hasta ahora lo hacíamos neumático, o con pulsadores y con muelles, ahora lo vamos a hacer eléctrico. Y vamos a poner, ¿qué vamos a poner? Unas bobinas, electroimanes. ¿Un electroimán qué es? Un electroimán no es más que, o solenoide. Bueno, si queremos la versión así rimbombante. Al final un electroimán no es más que un cable enroscado, ¿vale? Que cuando circula la corriente a través de él, la electricidad por él, atrae, ¿vale? Una parte metálica, ¿vale? O sea, esto es el electroimán. Fijaos cómo me lo ha puesto, este es el simbolito, ¿vale? Del electroimán. Miradlo, aquí está. Esto es una válvula 5.2 accionada, ¿vale? Eléctricamente por los dos lados. Esto es una bobina. Cuando yo aplico corriente eléctrica, una tensión aquí, esto empuja hacia la derecha. Cuando yo aplico la corriente aquí, esto empuja hacia la izquierda. Es decir, lo estoy moviendo eléctricamente. Atención, porque aquí vamos a cambiar, no vamos a cambiar, pero sí que vamos a... Hay un punto que es importante y yo hasta ahora no he insistido demasiado, ¿vale? Pero hay algo importante que es todo lo de la terminología. El cilindro decíamos que lo llamábamos A. Muy bien. Además, a mí me gusta que se vea al final de carrera distinguiendo mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? Esto no es imprescindible, pero siempre se pone en minúsculas, ¿de acuerdo? En opciones de simulación yo puedo decir que muestre mayúsculas y minúsculas, con lo cual esto ya lo puedo corregir. Y pongo una minúscula y una A minúscula. Y así lo veo bien. Perfecto. Cilindro A. Pues bueno, a esta válvula, a esta bobina, doble clic y le tengo que dar un nombre. Y lo voy a llamar YA más. ¿Os acordáis que las secuencias las decíamos como A más, A menos, B más, B menos? ¿Vale? Esta es el punto de conexión eléctrico IA más, que cuando yo aplico tensión en IA más, se produce el movimiento A más, es decir, el avance del cilindro, la salida del vástago. Y este otro será IA menos, IA menos. ¿De acuerdo? Las bobinas suelen ser Y. Pues ya tenemos nuestro circuito, ya la he liado. Bueno, lo hago. Bien, ya tenemos nuestro circuito de fuerza y aquí tenemos, digamos, la conexión con el circuito de mando. Aquí, y si buscamos una válvula, vamos a intentar verla, pues una electroválvula, que no es más que es idéntica a la neumática, solo que en vez de tener una conexión neumática, estas no salen de agua. Vamos a ver, electroválvula neumática, a ver. Bien. En vez de haber aquí digamos, una entrada neumática, lo que tenemos es un cable. Y aquí dentro lo que hay es una bobina. Una bobina que cuando yo aplico corriente, tensión, empuja el vástago. Perdón, el vástago, lo que sería el cuerpo interior. Aquí tenemos una válvula, vaya. Aquí tenemos una electroválvula neumática accionada eléctricamente por los dos lados. Aquí en realidad lo que sale es un cable. ¿De acuerdo? ¿Veis que habla de solenoide? Bueno, y también vemos el precio, no está mal. ¿De acuerdo? Bien. Esto es una electroválvula, que es lo mismo que yo he puesto aquí. Una electroválvula. Pero nos falta el mando. Ahora, fijaos que hasta ahora nosotros dibujamos nuestro circuito neumático y aquí ponemos los pulsadores. Pero ahora nos falta el mando. Y el mando lo vamos a poner al lado. Y va a ser un circuito eléctrico.
eléctrico que habitualmente lo vamos a hacer alimentado con 24 voltios de continua. Habitualmente, no tiene por qué exclusivamente ese voltaje. Tenemos electroválvulas que funcionan a 24 voltios, tenemos electroválvulas que funcionan a 220 voltios alterna, en fin, al igual que existe con, ya habéis estudiado relés, ya habéis estudiado contactores, ¿no? Y tenemos unos que funcionan con bobinas pues, en continua de 12 voltios, de 24, alterna, etcétera, 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 ¿vale? Pero típicamente nosotros vamos a manejar 24 voltios de continua. 24 voltios que vamos a buscar en la parte eléctrica. ¿Dónde está eléctrica? Componentes eléctricos. Al igual que teníamos alimentación en alterna, neumática, tenemos elementos de alimentación neumática, pues tenemos también eléctrica. ¿Dónde está la alimentación? Aquí, alimentación de tensión. Y vamos a poner nuestra fuente de 24 voltios y nuestros 24 voltios y nuestros 0 voltios, el positivo y el negativo. ¿De acuerdo? Salvo que digamos lo contrario, vamos a manejar en 24, vamos a trabajar en 24 voltios. Y aquí podemos poner un circuito. No vamos a ver nada complicado, ya lo habéis visto en electricidad. Pero ¿qué componentes vamos a poner aquí? Pues mira, yo puedo poner, fijaos, yo podría llevar aquí un cable de 24 voltios. ¿Y esto cómo lo represento? Esta bobina que yo tengo aquí en el circuito de fuerza, aquí, ¿cómo la dibujo aquí? ¿Vale? Porque en realidad hay un cable que está llegando aquí. Pues yo la dibujo con este símbolo. ¿Veis? Solenoide de válvula. ¿Lo veis dentro de, dentro de lo que sería relés, dentro de componentes eléctricos? Igual que teníamos, bueno, no, igual que teníamos no hemos visto hasta ahora. El solenoide de válvula, lo que sería una electroválvula, decimos muchas veces, pero es la bobina. Esto es exactamente esto mismo. Entonces yo lo voy a poner aquí, lo alimento y le aplico voltaje. Y además, importante, al igual que con los finales de carrera teníamos que poner esta letra que coincida con aquí, tenemos que decirle al programa que esta bobina de aquí eléctricamente está aquí. Pues le hago doble clic y le pongo el mismo nombre, IA más. Ahora pregunto, ¿qué ocurrirá cuando yo empiece la simulación? ¿Quién me lo dice? ¿Se me oye, no? Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Digo, hay un silencio ahí. ¿Qué ocurrirá cuando yo alimente, cuando yo ponga en marcha la simulación? ¿Vale? Aquí tenemos 24 voltios. ¿No? ¿Nadie lo dice? ¿Qué pasa cuando a una bombilla yo le aplico por un lado 24 voltios y por otro lado le pongo 0 voltios? O sea, positivo por un lado y negativo por otro. ¿Qué ocurre con la lámpara? Alguien ha dicho algo, pero no se ha llegado a oír. O yo no lo he llegado a oír. Enciende. Que se enciende, ¿verdad? Si yo aquí en vez de tener una bobina tuviera, a ver dónde está aquí, aquí. En vez de tener una bobina, yo tuviera esto, una lámpara, un indicador luminoso, pues cuando yo encendiera, esta lámpara se encendería. Además, en color, esta es amarilla, pues venga, en color amarillo se encendería. ¿Qué ocurrirá con esta bobina, con esta electroválvula? La bobina, cuando yo active la simulación, ¿verdad que le están llegando los 24 voltios? Sí, ¿no? Sí. Luego se energizará. Ese palabra, utilizamos ese palabra que a mí no me gusta nada, pero bueno, se energizará. Bien, significa que le aplicamos energía y por lo tanto él empezará a atraer mecánicamente o empujar mecánicamente lo que hay dentro de la válvula. O sea, trabajará, actuará. Por lo tanto, en el momento que yo comience la simulación, la corriente que baja por aquí energiza la bobina, con lo cual el electroimán actúa y hace que la válvula esta pivote. Y le voy a dar, pongo en marcha e inmediatamente ocurren dos cosas. Primero, la lámpara se enciende. Ya lo sabíamos que se iba a encender. ¿Y la válvula que ha ocurrido? Al circular corriente, esto ha empujado hacia la derecha. Pero ahora tenemos un problema y es que no podemos pararlo. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos que vuelva? Vale, quito la luz. Me voy al cuadro y quito el magneto térmico. Hombre, sí. De acuerdo. Necesitamos controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? ¿Qué soluciones tenemos para controlarlo? Un interruptor. Un interruptor. Igual que en electricidad. ¿En electricidad no habéis visto estas cosas? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Claro. Pues igual que yo pondría un pulsador
normalmente abierto, es decir, que no conduce la electricidad excepto cuando yo aprieto. Pues igual que yo pondría aquí un pulsador para encender la lámpara cuando yo quiero, aquí pongo un pulsador también para encender la bobina, para hacer pivotar la válvula, la electroválvula, cuando yo quiera. ¿De acuerdo? Y entonces nos vamos aquí a la simbología. Esto es lo que hay que ir viendo. Mirad, ya hemos visto, por un lado, una válvula 5-2, como las neumáticas, de 2 vías, de 3 vías, de 4 vías, de 5 vías, y en este caso de 2 posiciones. Hemos visto también los elementos de alimentación, el positivo y el negativo, 24 voltios y 0 voltios, de continuo. Ahora vamos a usar también el pulsador normalmente abierto, que los he mencionado antes, o el normalmente cerrado, según nos interese. También tenemos la bobina de la electroválvula, que la electroválvula, esta que yo he dibujado, tiene 2. Esto es la parte eléctrica que corresponde con esta bobina de aquí. Fijaos que el esquema, al final, lo dividimos en 2 partes. A la izquierda ponemos la parte de fuerza, la parte neumática, ¿vale? Que habitualmente coincide con el circuito de fuerza. Y a la parte derecha ponemos el circuito eléctrico, normalmente coincide con el mando, ¿vale? Asociado. ¿Qué más hemos visto? De momento no hemos visto nada, porque aquí hay una cosa que son los contactos, los temporizadores. ¿Habéis estudiado los temporizadores ya? ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, un poco, sí. ¿Sí que habéis visto algo? ¿En qué asignatura habéis visto? Electricidad. En electricidad tal cual, ¿verdad? Y también Sí. habréis visto los relés, que se llaman KA, Sí, Sí. los contactores, igual KM, también, sí. ¿vale? ¿Cuándo utilizáis normalmente los contactores? ¿Cuando hay potencia o cuando hay poquita potencia? Cuando hay potencia. Potencia. Cuando hay potencia. Por lo tanto, nosotros en electroneumática, ¿qué es lo normal? ¿Qué es normal que utilicemos? ¿Contactores o relés? Relés. Relés. Relés, porque lo único que necesitamos es pequeñas corrientes de 24 voltios y muy poquitos y unos cuantos miliamperios que hagan pivotar las válvulas. No necesitamos mover un motor trifásico. ¿De acuerdo? Luego, aunque aquí aparezca el contactor, nosotros típicamente vamos a usar relés. ¿Vale? Pero bueno, eso no quita que nuestro circuito de mando pues actúe. De hecho, en muchos sistemas existe. Tenemos que en una cinta transportadora tenemos por un lado contactores controlando el motor de la cinta, ¿de acuerdo? Y luego tenemos relés que están controlando una electroválvula de un cilindro neumático que lo que hace es que cuando hay una pieza defectuosa, sale el cilindro y echa la pieza pues fuera a un contenedor. Pero bueno, en definitiva es esto. Sí que hay uno, bueno, aquí el dibujo es lamentable, pero bueno, también tenemos la seta de emergencia. Es que aquí digo lamentable porque la seta de emergencia, vale, es cierto que fijaos que esto lleva el enclavamiento con rearme manual, muy importante, el enclavamiento y el rearme manual, si no, no es seta. El otro día lo mencionaba, ¿no? Aquí que tenemos, decía, porque es rojo no es una seta. Si es rojo, tenemos un pulsador rojo. Igual que tenemos uno verde, uno azul, un amarillo, ¿vale? Lo que le da el carácter de seta de emergencia es el hecho de que tenga enclavamiento y además requiera un rearme manual. O sea, tengo que ir ahí y rearmar. Eso no rearma automáticamente. Si no, va. Normalmente las setas ya las habéis visto en electricidad. Entonces, seguro, ¿vale? Tenemos un circuito normalmente cerrado y uno normalmente abierto. Pero bueno, nosotros aquí apenas vamos a usar la seta de emergencia, no la vamos a usar. Básicamente, estos son todos los componentes. No he hablado de los temporizadores, bueno, ya hablaremos de ellos, aunque en electricidad habéis visto, seguro el TON y el TOF. Relé temporizado a la conexión y el relé temporizado a la desconexión. Nosotros ya hablaremos de ellos, ya los explicaremos por si acaso hubiera alguna cosa que no está clara. Pero sí que tenemos claro que para poner en marcha nuestro cilindro y pararlo, vamos a necesitar poner algún tipo de pulsador. ¿De acuerdo? Entonces yo lo voy a parar y voy a insertar aquí un pulsador, normalmente abierto. Entonces me pongo aquí y no sé dónde está, lo encontraremos. Relés, sensores, instructores de medida, alimentación, actuadores. ¿Dónde lo tenemos? Ah, vale, que sigue por aquí abajo. Electrical ladder.
está en relés, si no me equivoco, las bobinas. Pues no encuentro yo el pulsador. Aquí, interruptores. Aquí tenemos un pulsador normalmente abierto. Pues yo voy a poner un pulsador normalmente abierto. Aquí. Ya, chicos, le voy a cambiar esto y le voy a poner 14. Le voy a poner 13, 14. Ya está, lo conecto aquí. Voy a quitar ya la lámpara, ¿de acuerdo? Que lo único que nos va a hacer es despistarnos. Esto. ¿De acuerdo? Esto está genial, porque ahora ya tenemos nuestro circuito y ahora ya puedo controlar cuando sale. Pero, acordaos, la válvula es biestable, esta válvula. Por lo tanto, tenemos que energizar por la derecha si queremos que vuelva. Pues necesitamos, le voy a dar nombre y voy a meter otro pulsador a la derecha. Fijaos que voy a poner un pulsador distinto, S2, con la válvula, cuidado, la de retroceso, IA menos. Y energizo. Ahora ya, sí, ahora ya tengo el control. Ahora ya puedo hacerlo salir y hacerlo entrar cuando yo quiera. Genial. Ya tenemos nuestro primer circuito electroneumático. ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos, al igual que teníamos en neumática, los finales de carrera. ¿Qué hacía un final de carrera? ¿Cómo era el final de carrera neumático? Recordemos que era una válvula 3-2, que por un lado le poníamos el rodete y por otro lado un muelle. Y este era nuestro final de carrera neumático. Este. Lo voy a poner aquí apartado. Ya está. Este era nuestro final de carrera neumático. Yo lo podría poner, ¿eh? Yo podría hacer, mira, lo voy a hacer. Perdón. Yo podría hacer esto, voy a hacer una mezcla un poco rara, pero bueno, no tan rara. Yo podría modificar esta válvula, una válvula que es una mezcla rara, voy a hacer un engendro. ¿De acuerdo? Por la izquierda es eléctrica, con la bobina, y por la derecha, insisto en el carácter de lo que estoy haciendo, ¿eh? Estoy mezclando un poco churras con medidas. Pero bueno, la teoría nos lo admite todo. Por la izquierda, por la derecha, neumática, perdón. Perdón, por la derecha. Por la derecha, neumática, perdón. Y entonces podría hacer esto. Bien, y le digo que es el A1. Bueno, sí, por poder, podría ser. Yo tengo un circuito, ¿de acuerdo? Que sale cuando yo presiono S1 y cuando vuelve. Esta parte de aquí no tendría sentido. Esta parte de aquí no tendría sentido porque nuestro circuito ahora es neumático, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué haría? Cuando yo presiono S1 sale y cuando llega al final de su recorrido, por acción de este final de carrera, regresaría. Y este final de carrera es neumático. Es decir, lo que hace es deja pasar el aire cuando actúa. Pero podría poner otro tipo de final de carrera. Hay un final de carrera eléctrico. Y lo voy a poner. Vuelvo a poner aquí la bobina. Esto sería menos. Mira, qué bien que me lo ha guardado. Ya la voy a poner aquí. Pues mirad. Por un lado, la bobina. El IA menos. Y ahora voy a poner un final de carrera, pero especial. ¿Vale? Ahora voy a poner un final de carrera que en vez de ser mecánico, ¿vale? Detecta eléctricamente. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues, por ejemplo, vamos a buscar lo que sería la fotografía. Voy a enseñar. El otro día lo enseñé. Vamos a buscar un sensor. Sensor magnético. Posición. Bueno, cilindro neumático. ¿Os acordáis que enseñamos esto? Ups. Sí, me acuerdo. ¿De acuerdo? Vale. Pues esto es igual. Lo que pasa es que lo detecta magnéticamente. Magnéticamente. Pero yo lo voy a poner aquí, de momento, lo voy a poner de esta manera. Fijaos cómo pongo el final de carrera, ¿eh? Un final de carrera de otro tipo, perdona que enseñe la foto también. Final de carrera,
final de carrera electrónico, mejor dicho, sería esto. Lo que pasa es que en vez de ser una válvula 3.2 con conexiones neumáticas, tubos, lo que sale es un cable. Y dentro lo que hay es un interruptor, que se cierra o se abre según actúe o no actúe. En definitiva, al final, ¿cómo ponemos aquí un final de carrera eléctrico? Pues fijaos que en los interruptores comunes tenemos esto que llaman obturador. Le doy doble clic y mirad cómo pongo rodillo de interruptor de fin de curso. Atención con el nombrecito, ¿eh? ¿Veis que tengo el simbolito? Le digo que es la sub 1 y automáticamente mirad cómo ha puesto aquí el símbolo. ¿Vale? Pues ya está. Esto sería un final de carrera eléctrico, que estaría aquí. ¿Vale? Y si yo pongo en marcha, pues hacemos lo mismo que antes. Yo con esto lo hago salir y él volverá automáticamente. Lo que pasa es que esta vez, en vez de ser una válvula neumática que hace pivotar, es un interruptor accionado por el rodete el que manda la corriente eléctrica. Yo lo hago salir y él regresa automáticamente. ¿Vale? Pero hay muchas veces que no hay sitio para poner esto. Porque esto, ¿dónde tiene que estar? Esto lo tenemos que poner aquí, donde sale el vástago, para que sea el vástago el que lo empuje. Pero a veces este cilindro no podemos meter. El cilindro lo que necesitamos es que empuje algo, pero no podemos poner allí en el extremo un final de carrera. Porque precisamente el cilindro lo que tiene a lo mejor es que empujar una caja para apartarla. Y si metemos en medio un final de carrera, ¿qué hacemos? Entonces es cuando utilizamos estos que sí que veíamos el otro día, que en vez de ser accionados por el vástago, cuando sale, son accionados magnéticamente, ¿vale? Por un imán que hay dentro del cilindro. Y entonces eso lo vamos a poner de esta manera. Yo lo puedo poner, fijaos que lo paro por la simulación, le doy doble clic y en vez de hacer eso yo puedo decir, por ejemplo, que es, bueno, yo lo pondría así y ya está, ¿no? Pero podemos poner que es un contacto RID. ¿Un contacto RID qué es? Pues no es más que lo que hay aquí dentro. Son dos lengüetas, una de ellas, bueno, las dos lengüetas conducen la electricidad, pero cuando yo le acerco un imán, una de las lengüetas se separa de la otra. ¿Vale? ¿Se entiende la idea? Sí. Es un sensor magnético. Entonces, yo dentro de un cilindro, ¿qué necesito meter para que cuando el émbolo pasa por aquí debajo se abra el circuito o se cierre? Depende. Pues necesito meter un imán. Por eso, aquí en los cilindros neumáticos, que es lo que yo quitaba siempre, tenemos la posibilidad de meter detección, ¿de acuerdo? Detectar. Ahí está el imán. ¿De acuerdo? Este es el imán que atraería la lengüeta que hay aquí dentro. Y eso estaría fuera, en la superficie del cilindro. Pues vale. Ahora ya lo podemos poner. Tenemos detección. Tenemos detección. Ya está. En realidad aquí podríamos coger y decir, pues mira, esto en vez de ponerlo aquí porque físicamente ya no va a estar aquí, digo, vale, pues lo podemos poner ahí y ya está. Pues aquí tenemos nuestro nuestro circuito electroneumático, que lo pongo en marcha, avanza y vuelve automáticamente, con electricidad. Ventajas, pues esto puede medir cientos de metros. Llega un momento en el cual dice, oye, ¿para qué quiero meter aquí un pulsador que me activa una válvula que está a 500 metros? Chico, a veces no tiene mucho sentido, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, es mucho más fácil llevar cables, que son finitos, que no llevar tubos, que son más... En fin, hay cosas de este tipo, ¿vale? Hay distintos tipos de ventajas y esas están escritas, porque aquí en la plataforma, pues además de la simbología, que en este circuito hemos metido prácticamente todo, menos los temporizadores, que ya los utilizaremos, ¿vale? Hemos metido prácticamente todo y no vamos a usar mucho más, ¿de acuerdo? Si seguimos viendo la plataforma, tenemos, vale, aquí hay un enlace, me parece genial, tenemos una presentación que está muy bien, pero que tendrá bien abrirse cuando me funcione a mí esto. Vale, donde habla de distintos componentes. Pero no hay mucho más concepto. Sí que hay, pero no mucho más de lo que hemos visto. Aquí ya hemos hablado de todo esto. Como cuando pulsamos, sale y entra. Perfecto. Como tenemos distintos tipos de válvulas. Esto lo sabemos de neumática. Lo único que pasa es que cambia el accionamiento.
Nada más. No hay que saber más. ¿De acuerdo? Los relés, esto los habéis visto en electricidad, porque a mí los contactores en este sentido me importan poco. Importante de los relés, acordaos, KA, KA1, KA2, KA3, distinguiendo lo que es la bobina, este de aquí es contactor, este no, a mí no, me importa el relé, lo que es la bobina, A1, A2, y lo que son los contactos. Acordaos que los contactos los vamos a poner 11, 14, ¿verdad que en el relé es 1, 4 o 3, 4? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se numeran los contactos normalmente abiertos de un relé? 1-4, yo creo que sí. 1, 4. No existe el Sí. 3. Porque es el común. El común es el 1 y el 3. ¿Vale? Que se le llama 1. Por eso, si nosotros aquí, imagínate que podríamos haber modificado, y aprovecho que ya lo habéis visto en electricidad, ¿vale? Para poner aquí el qué. Pues la bobina de un relé, por ejemplo. Ya dejo de simular y entonces me dejará. Pues chico, yo por lo que sea, quito esto y puedo hacer esto tranquilamente. Ahora volveremos a retroceder, ¿vale? Pero me gusta daros el primer día un repaso de todo. Pues tenemos nuestro relé KA1. 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 Perfecto. ¿Dónde están sus contactos? Mirad cómo los voy a poner. Me voy aquí también, igual que hemos puesto para el final de carrera. ¿Os acordáis que hemos utilizado este que decía aquí, obturador? Pues voy a poner sus contactos aquí. Pongo aquí y doble clic porque no tiene aquí, perdón. No tiene 3, tiene 11. 11, 14. O si fuera los normalmente cerrados sería 11, 12. Y ahora podemos hacer esto. Nuestra bobina. Bueno, ya hemos hecho exactamente lo mismo que antes, solo que ahora lo hacemos con un intermedio, un paso. No, falta aquí decir que esto es doble clic, K1. Si no pongo esto no me va a ir. Ahora sí. ¿Vale? Cuando energice esta bobina, estos contactos se cerraron y por lo tanto el resultado es el mismo de antes. Le doy, ¿veis? Y ya está. Ya tenemos nuestro circuito electroneumático. ¿Mm? ¿Qué más ve en esta presentación? Pues echando un vistazo, pero habla de si captadores de señal. Dice aquí, se pone que si son electromecánicos del estado sólido, no vamos a profundizar en eso. Los temporizadores los veremos un día. Me parece ya que hoy, pues bueno, no voy a abordar el tema de los temporizadores, electroválvulas, que lo hemos visto. Aquí habla del contactor por dentro. Bueno, esto lo pone aquí como curiosidad. ¿Vale? Insisto, en nuestro caso estamos hablando de relés y lo que me interesa no de los contactores. Lo que me interesa es el paralelismo entre estos contactores y los relés. ¿Existen contactores con bobina de 230 voltios? ¿Alterna? Sí. ¿De 24 voltios de continua? Sí. Bueno, por relés también. Eso lo sabemos por electricidad. ¿Existen temporizadores? Sí. En el relé pues no existe la camareta. Vale. O sea que aquí tenemos los relés. Nuestros relés, que al ser de color rojo-naranja, pues probablemente son de bobina de alterna. Porque la bobina azul es una bobina que va, no sé si vosotros lo veis bien, pero aquí pone un 24 VDC. 24 voltios de continua. Esa es la tensión en la bobina. Yo tengo que aplicarle 24 voltios aquí no se ve, pero aquí pone una 2 y una 1. Yo aplico 24 voltios de continuo aquí y entonces el relé mueve sus contactos que están aquí. En este, sin embargo, al ser rojo, naranja o rojo, suelen ser las bobinas de alterna. De hecho, aquí dice 200, no se ve bien, 20, 230 VAC. Eso sería la tensión aquí entre A1 y A2. En vez de ser 24 voltios de continua, como en este, teníamos que aplicarle 220, 230. Y aquí tenemos sus contactos. ¿Vale? 11, 14, 12, 21, 24, 22. Y lo mismo aquí. ¿De acuerdo? Esto no tiene mayor, botoneras, finales de carrera eléctricos. Miradlo, aquí se ve esto. Aquí es donde tenemos esto. Cuando mecánicamente actuamos sobre esto, es decir, le empujamos, pues hay dos contactos que se cierran, que son los normalmente abiertos, y hay otros dos contactos que se abren, que son los normalmente cerrados.
Por eso nos salen 4 hilos de un final de carrera. 2 que se cierran al actuar y otros 2 que se separan, que se abren al actuar. Entonces podemos en nuestro circuito utilizar el normalmente abierto, normalmente cerrado, el que queramos. Temporizadores, ya hablaremos del TOM, pero bueno, esto es un temporizador. Bien, ya hablaremos de sus conexiones y demás. Y bueno, aquí no hay más que pues un cilindro, los finales de carrera. Lo que pasa es que ahora en vez de haber tubo neumático hay cable. Ya está, cable está. Bueno, hay tubo neumático, se ve borroso, lo veréis mal, pero bueno, es el de fuerza. Aquí tenemos el tubo neumático que entra por la vía número 1, que aquí esta válvula está mirando, está al revés. Está lo de arriba abajo, lo de abajo arriba. Y aquí tenemos los 2 tubos que van hacia una entrada del cilindro y hacia la otra entrada. Y los finales de carrera que están físicamente aquí. El A sub 0 y el A sub 1. Aquí es cuando decimos que si aquí esto tuviera que empujar una caja, molestaría este final de carrera. Y entonces es cuando utilizaríamos los sensores magnéticos puestos aquí. ¿De acuerdo? No sé, he metido un repaso un poco intenso, entonces... Pero vamos, yo creo que está bastante claro, ¿verdad? ¿O no? Está claro, sí, está claro. O sea, Sí, sí. no tiene mayor dificultad. Aquí sí que os aconsejo, y no os quiero insistir ya mucho más por hoy, ¿vale? Que os leáis. Aquí lo que hay, bueno, le echéis un vistazo a este documento. La simbología la tenéis que tener clara, es muy sencilla. ¿Vale? Aquí es una cosa, pues por si acaso. Bueno, pero lo que me interesan son 2 cosas. Primero, voy a empezar por esta, venga. Numeración y etiquetado. ¿Vale? Esto hablábamos, ¿os acordáis en los sistemas neumáticos que esto lo vimos? Utilizamos la letra A para el cilindro, A sub 0 y A sub 1 para el final de carrera asociado. Si el cilindro era B, un segundo cilindro lo llamamos B, con B sub 0, B sub 1, A más, A menos, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que veníamos a utilizar. La S típicamente para los pulsadores y R para los reguladores. Bueno, esto, bien. En el caso de neumático, pues tenemos también que cuidar mucho la numeración. Entonces, tenemos que cuidar la parte de fuerza, la parte neumática, tenemos que, o ponemos el A más, y a mí me gusta más poner IA más, porque en las bobinas se suele poner la Y. Pero bueno, ¿vale? Y más, los relés con sus bobinas, A1, A2, los pulsadores, normalmente abiertos, normalmente cerrados, finales de carrera, normalmente abiertos, en este caso, 3, 4. Los contactos de los relés, atención, 11, 14, el abierto. Nada de 3, 4, ni de 13, 14. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Si el relé tiene más de un circuito, pues entonces el segundo circuito, mirad el primer circuito, como ponemos 11, 14, porque es el primer circuito del K1. Sin embargo, en el segundo circuito del K2 ponemos 21, 24. Bien. Y aquí esto será lo de los temporizadores, pero el temporizador cuando lo usemos en un circuito, ¿vale? Nos metemos. Esta parte está fácil y lo que sí que os aconsejo es estos esquemas básicos. Igual que teníamos en neumática los esquemas básicos, los circuitos básicos, aquí están los esquemas básicos electroneumáticos. Tenemos 2 documentos, que son este y este. Y estos son los que os aconsejo que vayáis mirando. ¿Vale? Son poquitos y sí que os aconsejo que los miréis, que los simuléis y los entendáis. Sobre todo que los entendáis. Yo simplemente lo voy a enseñar, hoy no voy a entrar, porque, vamos a ver, yo ya he empezado. En realidad este es el circuito que ya hemos hecho. ¿Vale? Este circuito ya sabemos explicar lo que hace. ¿Verdad que sí? Ya sabemos decir cuándo sale y cuándo entra. Luego tenemos que darle un poco iba a decir, de literatura. Es decir, pues bueno, aquí tenemos un circuito electroneumático, un sistema electroneumático en el cual un cilindro de doble efecto, ¿vale? Y esto a ver cómo lo decimos. Pues bueno, controlado. Por ejemplo, podemos decir controlado por una electroválvula 5-2, ¿de acuerdo? Pues bueno, sale cuando presionamos el pulsador S1 y se mete cuando presionamos S2. Ya está claro, ¿verdad? Al igual que si nos dicen lo contrario, perdón, sí, si nos dicen, oye, dibújame un circuito que cuando presiono S1 salga y cuando presiono S2 se meta, pues también tendríamos que saber hacer esto. ¿De acuerdo? Fijaos en este circuito número 2. Aquí ya nos ha aparecido, ahí va, si también lo hemos visto, el final de carrera. ¿Vale? Bien, el final de carrera.
¿Cuándo vuelve? Vuelve automáticamente. Lo que pasa es que aquí quien hizo este circuito se pasó en el copiar y pegar y dejó S2. Cuando en realidad esto debería ser... ¿Qué debería ser? Si el cilindro es A, A1. claro, si el cilindro es el cilindro A, pues sería A sub 1. Bien. Y estos errores tampoco me gusta corregirlos demasiado, ¿vale? Porque prefiero... ¿Por qué? A mí me gusta que cuando recibáis un esquema, lo primero que debéis hacer es revisarlo, ¿eh? Para ver posibles contradicciones, lagunas, cosas que no están. ¿De acuerdo? Numeración que es incorrecta. Oye, mira, es que esto está numerado igual que esto. Entonces, ¿cómo sabemos el...? Es importante que el circuito deis por hecho que alguna cosa puede estar mal etiquetada. Entonces, lo primero que debéis hacer es revisarlo. Entonces, aquí darse cuenta de que S1, S2. Bien, veremos más fallos, porque yo he dejado algunos más. ¿De acuerdo? Fijaos este circuito 3. Bien, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué diferencia hay con el otro? ¿Qué hace este circuito? Alguien que lo diga, que se atreva. Bueno, Necesitas pulsar los dos para encender. claro. Los Eso dos aquí, pulsadores, fijaos que para en activar la neumática, bobina. exacto, en neumática también en neumática utilizamos la válvula, ¿cómo se llamaba la válvula I? Era la que decía, funcionaba cuando Sí, cuando presionábamos presionaba las dos, sí. simultáneamente. Luego es la válvula de simultaneidad, era. Es cierto que la simultaneidad en neumática podía conseguirse poniendo en serie dos pulsadores, dos válvulas neumáticas. ¿Os acordáis que lo hicimos un día? Poner en serie dos válvulas neumáticas, 3-2. ¿Ven? Bien, en electricidad lo vemos más claro. En electricidad vemos más claro eso de poner dos pulsadores en serie. ¿Verdad? Aquí ya vemos muy claro que esta electroválvula se energizará cuando yo presione simultáneamente los dos. Genial. También es más adecuado eso, ¿no? ¿Qué? Que también es más adecuado esto. Sí, a mí me gusta más. Pero cuidado, vamos a ver. Algo que no he llegado a decir. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene la neumática? Pues mira, voy a decir dos casos, dos situaciones. Por ejemplo, imaginad en un sitio, de hecho, muchas veces se preguntan los test, oye, si existe riesgo de explosión y riesgo de incendio, por ejemplo, dentro de un tanque de estos almacén de gas o de combustible, ¿tú meterías algo eléctrico ahí dentro que pueda producir chispas? No, tendría que ser clasificado como ATEX. O sea, ni se te ocurra meter nada eléctrico, ¿vale? Chico, pues ahí dentro de eso, pues pones, en vez de poner una electroválvula, pon una válvula neumática, que el aire no produce chispas, en principio, ¿vale? Luego, normalmente se pregunta, oye, si hay riesgo de incendio, de explosión, ¿qué recomendarías? Pues un circuito neumático puro. Chico, no hay electricidad, pues no hay chispas. Otra cosa es las electricidades estáticas y demás. De eso no voy a hablar ahora, ¿vale? Pero es así. Otra situación, por ejemplo, yo no sé si, bueno, no sé si lo sabéis alguno, pero un satélite, por ejemplo. Ahora ha evolucionado muchísimo, ¿vale? Ahora ha evolucionado mucho la electrónica y bien. En un satélite la diferencia de temperatura entre un lado donde da el sol y el otro lado, que es al lado del panel, al lado inverso, que es donde no da el sol, pues puede ser de cientos de grados, ¿eh? Porque ahí no hay un aire que, digamos, te module la temperatura. ¿Vale? Entonces hay saltos de temperatura muy fuertes, muy fuertes. Es decir, los circuitos tienen que funcionar entre unos rangos de temperatura enormes. Y no sé si lo sabéis, los semiconductores, cuando se calientan mucho, dejan de funcionar. Y cuando se enfrían mucho, también. ¿No? Es un poco, iba a bromear diciendo como los coches, ¿no? Pero bueno, no, eso no es más que un mal chiste. Hay entornos muy agresivos donde la electricidad no funciona bien, y en concreto la electrónica. En esos entornos, la neumática sí que funciona. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a lo mejor en vez de tener un motor eléctrico, tenemos un motor neumático. O en vez de tener, ¿verdad que la electricidad, la lógica de los ordenadores son unos y ceros, ¿verdad que sí? Es todo unos y ceros. Que circula, que no circula. En vez de hacerlo con electricidad, podemos hacerlo también con neumática. ¿Me explico? Quiero decir que la neumática y el control neumático, el mando neumático, pues tiene iba a decir, su público, ¿no? Tiene su aplicación a veces.
¿Que es mucho más versátil y mucho más sencillo con circuito electroneumático? Sí, sí, porque para empezar, algo tan simple como una I, ¿vale? Simplemente poniéndolas en serie nos funciona. Algo como el O, la válvula de selectividad neumática, ¿os acordáis que no podíamos juntar? ¿Os acordáis de esto? Que en los circuitos neumáticos no podíamos hacer esto. ¿Qué hora es? ¿Me estoy pasando? No. Y lo voy a dibujar rápidamente. Si yo tenía un pulsador neumático con retorno por muelle, ese uno, y yo tenía otro, y yo quería que arrancara el cilindro cuando presiono cualquiera de los dos, voy a poner aquí la... Pues mira, me llevo esto, copiar y pegar. Y aquí en vez de mando neumático, perdón, pongo mando neumático. Ya está. ¿Verdad que os acordáis que si yo quiero que arranque cuando yo presiono uno u otro, no puedo hacer esto? ¿Os acordáis? Sí. ¿Por qué? Porque el aire que venía por aquí podía escaparse por aquí. Sin embargo, en un circuito electroneumático, yo puedo, sin mayor problema, porque los electrones no se escapan, ¿vale? Yo podría hacer que arranque con dos pulsadores, pues mira, directamente pongo un pulsador, pongo otro y los pongo en paralelo. Lo podría dibujar más bonito, pero sería lo mismo. Ya está. Ups. ¿Veis? Ya he puesto que este circuito arranque cuando presiono o S1, míralo, o S1 o S2, o los dos a la vez, si pudiera apretarlos a la vez. Pues bueno, seguimos con los circuitos neumáticos. Serie, perfecto. Mira, como sigue así, nos acabamos la materia hoy. Entonces voy a parar ya, porque si no se nos acaba aquí se nos acaba aquí el material. No, ahora hablando en serio, este repaso, porque volveremos a verlos con un poquito más de calma. ¿De acuerdo? Todos estos son circuitos que hemos visto, ¿vale? Pero sí que os aconsejo que cojáis estos circuitos, los circuitos básicos, los dos ficheros, empezad por uno, ¿vale? Y lo simuláis y lo entendéis. La mayoría de electricidad lo entendéis, ¿vale? Lo que hay que tener claro es esta combinación de la parte neumática de fuerza y el circuito de mando asociado. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Y no sé más, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa. Ya surgirán las dudas. De momento no. No, ya veréis como si tenéis, vamos a ver, si habéis pillado bien la parte neumática, yo creo que la electroneumática, bueno, vamos a hacer cosas ligeramente diferentes en electroneumática, ¿de acuerdo? Porque aquí ya se habla de, bueno, secuencias de movimientos y cosas así, el método cascada, bueno, distintos métodos, pero al final lo que vamos a ver simplemente es no más que la parte eléctrica, la versión eléctrica de... Y dejo de enrollarme, venga, señores, a la que seguro que tenéis cosas mejores que hacer, como por ejemplo está en la siguiente tutoría. Oye, dudas que tengáis. ¿Hay alguien quien me ha mandado un correo? ¿Víctor era? No, yo no. No, Víctor, tú no. No recuerdo el nombre. Tengo un correo ahí pendiente de contestar, pero bueno, ya yo le contestaré. Señores, muchas gracias. ¿A ti? Vale. A ti. Y la semana que viene, Aquí, La hasta luego. semana que viene. más y esperemos que mejor. Luego. Muy bien. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.